yo trabajaba en la CONACYT en ese tiempo, ¿ya? Y yo ya me había metido, o sea, el tema de la política del condón es reducción de riesgo de daño. Así de simple. Maravilloso. Esas son las épocas como el pic del SIDA. Claro, Estaba muy sí, pero sí. Y cuando sacaron una campaña era un hueveo porque se metía a la iglesia, weón. No me acuerdo, pero También el Lagos, Ricardo Lagos nos bajó una campaña porque salía, no sé, mucho la palabra condón, pues, weón. Entonces, no, era me tiempo. acuerdo perfectamente esa campaña y el Canal 13 y todo eso bacán. Y en ese contexto, no sé por qué, eso ya estaba instalado ahí, de haber sido un fondo internacional como esta weá afuera existía, la reducción de daños se usaba, los ingleses la tenían implementada hace rato. O sea, la reducción de daño significa que no se muera más gente. O sea, es Claro, que no y, y significa dejar de perseguir a la gente, weón, y tratar de ayudar que la gente gestione lo mejor que pueda. En fin. Mira, el proyecto era una weá menor. Era un trabajo muy ínfimo y pequeño. Pero como yo era el encargado de ese proyecto, ¿Tú a qué edad eres tú? no haber tenido 30, Ujú. ahí yo obligado también me pongo a leer más, ya, reducción de daño, ¿cachai? El marco teórico. Y en ese contexto aparece Mauro, pues. Y Mauro para mí se transforma en una revelación porque esto que yo venía cachando tímidamente, Mauro me cuenta experiencias así como de otra galaxia. Pues Mauro venía del futuro, pues, weón. Cromatógrafo de gases, puestos de testeo de droga en los espacios de fiesta. O sea, pero obvio, porque ahí es donde hay que testear, porque ahí las venden. Y él tenía a los estudiantes haciendo un curso, pendejos de la Portales, ¿Ya? metiendo la weá de reducción de años, te estoy hablando hace 25 años que la weá era revolucionaria, pues, weón. Y además era la época en que Claro. estaba, Y Mauro, todavía era un tema importante. claro, po, y el Mauro se pololea a un cierto lote de este curso y lo invita a participar en este proyecto que armamos, se llama Zona de Síntesis. Ujú, ujú, ujú. Entonces nosotros nos íbamos a venderle la pescada a los productores de la fiesta electrónica para decirle, en tu weá se consumen drogas, no hay ningún dispositivo de autocuidado, la gente, weón, hace la weá que quiere, se tira la weá. Ya, ok, me funciona, y lo teníamos que hacer piola, pues el test de Marquis, que era una weá, es un colorante químico, y que podía detectar si tenía o no tenía MDMA, si tenía o no tenía más anfeta o más ácido. Era tres, cuatro weas, no era más grueso que eso. Y lo teníamos que hacer súper fondeado porque la ley que estaba estrenada hace poquito, la ley 20.000, eh, o que no, que ya se venía, traspasar droga a cualquier título de un tercero, weón, es tráfico. Entonces tú tuvo que inventar, ok, no me las pases, déjala ahí, tú mismo, necesito que le raspí una puntita a la pastilla, me pasas el plato, entonces esa cantidad no califica para tráfico, en fin, y se la testeamos. Y así partimos, pues, O sea, es que yo no sé. pero paramos, pero la intervención era entretenida porque el trato era que nos pasaban un espacio, los espacios eran pro de la fiesta electrónica, nosotros lo habilitábamos y teníamos parado ahí un stand hasta X hora donde hacíamos flyers de reducción de daño que era para el uso responsable. Puta, y hay de todo, trip, cocaína, marihuana, alcohol. Y además teníamos este servicio más especial para testeo de drogas. Y les teníamos un espacio para chill out, para que los buenos se refrescaran con agua, naranja, y todo financiado por nosotros, pues Mauro y yo básicamente, éramos los únicos profesionales que teníamos sueldo. Y ahí partimos, pues, weón. Yo no sé en qué planeta estaba, pero jamás me hubiera imaginado que en esos tiempos, yo estaba en las calles en ese momento, esas cosas existían. Yo me vine a enterar, No, pero electrónica era hace 10 años atrás. no, y lo Campañas que decían, ya say no, no como con Sí. una K, como por lo menos entérate lo que estás haciendo. no, y éramos. Era bonito el trabajo porque llegaban los weones a veces más arriba de que la chucha, bueno. Y entonces, porque es parte de la reducción de daño, especialmente en ese tipo de dinámica, que tú no juzgáis al usuario, po. No, 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 lo primero es tratar de que no se muera. O sea, no, claro, pero claro, no hay ningún juicio de valor. De hecho, cuando tú le testé, y eso fue lo único que para mí fue como un despertar, porque vi un weón que se acababa de gastar en ese minuto 10 lucas, era mucha plata, hace 10 años atrás, 10 lucas o 15 lucas en una pastilla, y que tú le decías, ¿qué es lo que tú crees que le estás consumiendo? No, puta, MDMA. ¿Sabes qué? No tiene MDMA. Esta weá tiene manfeta y otras weas que no reconozco, pero MDMA no tiene, te aviso. No sé si es más mala, no sé porque era muy poco fino el análisis. Y tú se la pasabas y el weón, y tú decías, entonces, te estoy avisando yo que empíricamente es responsable. no tiene lo que tú crees que es. Y ahí quedaba la intervención, no ¿Quién hacía una. pagaba el test? ¿Ustedes? No, son gratis nosotros, pues, nos lo hacía un químico de la Chile.
Y yo veía a la gente cuando cachaba, y era todo estéril, Unas monjitas electrónicas claro. estaban ahí. Entonces cacharon ese tipo de que hay un weón que cacha más que yo, uno aprendiendo sobre la marcha, o si nadie te formaba en esto, pues, weón. E internet todavía no era lo que es ahora, pues, weón. A ver, te digo, yo, en general he sido una persona más bien en una campana de Gauss dentro del grupo de los informados, jamás me enteré que esas cosas pasaban. Sí. Jamás. No, la intervención de los flyers, esa era más abierta, pero lo del testeo teníamos claves, código, porque nos podíamos ir presos. Así de simple. No, sí. ¿Cachai? Oye, Y era bonito, weón, era bonito porque yo vi a los cabros, cuando cachaban que no le habláis del prejuicio, de no, sé que esta weá no es lo que tú crees que es, así de simple. Tú querías A, B, C, me da lo mismo, pero esto es Z. Entonces, ahí está. es la realidad. Y los jueves la votaban. Y acababan de gastarse 10, 15 lucas, que no era poca plata en esa época, en esa weá. Y esto sí la weá funciona, pues, weón, cuando no emití juicio, ¿cachai? Y el otro, el segundo paso, ahora, si igual lo vaya a hacer, mira, podéis tomar todas estas medidas, ¿cachai? Para que bajarle un poquito al asunto, no te compliques tanto, no voy a los demás, ojalá no te cagues tú, pero si ya es weá tuya, pero no voy a los demás, que es un principio. Y la weá ha funcionado súper bonito. No, hoy día está pasando. El mismo Mauro me comentaba hace unos días atrás que él había pesquisado con todos los grupos que tiene, Informe, Naciones Unidas, etcétera, que en este momento en Chile le están metiendo al TUSI fentanilo. O sea, eso ya es la bomba atómica final. O sea, esto es una cosa muy Muy importante. Oye, perfecto, una cosa, que tenemos miles de temas, pero Sí. primero, decirte que cuando yo empecé a pensar en hacer un programa como este, en mis primeros listados, yo decía Claudio Venegas. O sea, para mí con un mito urbano, no, pero además, yo me acuerdo, tenía 20 años y caminaba por la calle y veía la revista Cáñamo, veía las cosas, no sabía que estaba haciendo estas cosas como de prevención de daño, qué sé yo. Yo decía, y claro, y alguna vez la compré, decía, esto, esto no es un activista solo ni de las libertades civiles, ni de... Esto es un ejercicio de la libertad de expresión que yo no me atrevo a hacer. En ese momento no me atreví a hacer, dije, porque además la revista era muy buena, era muy, o sea, las entrevistas que tenía, o sea, La factura también. no era una revista como que alguien hubiera podido pensar a volado. Era así como las antiguas Playboy, que tenían las mejores entrevistas de actores. Decían que ningún político podía ser presidente de Estados Unidos si no estaba en la revista Playboy. Bueno, después de eso te puedo resumir la marcha más grande de Chile, el cambio De la cultural. vi alguna vez, weón. ¿En serio? Sí. Esa La del 2015 o 14, porque como la marcha acá, que no es un invento nuestro, sino que se daba en una coordinación bien fáctica, no mucho más que eso, del Million Marijuana March que se hace siempre en todo el mundo. Y ese año, la de nosotros fue la que llevó más gente, con 200.000 personas. ¿En qué está ya? Básicamente preguntar, ¿qué pasa con los mitos 20 años después, cachai? ¿En qué es de tu vida en ese momento? Voy a hacer tiene que hacer una wea muy larga. No, pero versión corta no, por X ha pasado de todo, en términos, muchas cosas. Este país está muy loco, weón. Está extrañísimo, weón, muy extraño. Y uno que es parte del país también vive y padece la extrañeza. Eh, Nuestro proyecto quedó bien golpeado a partir del estallido y para adelante la pandemia, ¿cachai? Porque estos proyectos para que funcionaran, por lo mismo que dices tú, tenía que hacerse bien. Y cuando querías hacer la web bien, legítimamente, pues tenés que pagar el sueldo a la gente que trabaja, pues, weón. O sea, Es el sentido normal, es lo esperable. yo la etapa del voluntarismo ya la había vivido hacía 10 años antes, en fin. Y nos golpeó muy fuerte como a la sustentabilidad del proyecto, el tema de tener que haber suspendido la Expo WIT del 2019 por el estallido, que hicimos lo imposible por hacerla. Fuimos el último evento masivo en Santiago en bajarse, porque yo me resistía a bajarla. Pero no me dio ya, estaba todo muy disfrutado, en fin. Y después, y eso era para nosotros, para el proyecto, porque la revista en Chile, Chile es un país pequeño, un mundo lector pequeño,
publicar en papel, que ya no se estila, pero siempre fue caro. Y además yo me imagino que o sea, hoy día caminas por la calle y una cuadra por medio tienes un grow shop. Te bajas en la estación del metro, te venden quequitos mágicos, o sea, el olor está en todas partes. Ya no es lo provocador que fue hace 25, 20 años atrás. Pero yo creo, yo me estoy preguntando cosas, porque bueno, toda esta cuestión, y como uno tiene hijos que tienen la mala costumbre de comer todos los días, ¿cachai? Eh, y esta cuestión, todo eso quedó medio stand-by para mí en la personal, y tuve que desempolvar el título profesional y buscar pegas normales, porque yo llevaba 20 años en una pega totalmente anómala. Una, Sí, en una pyme muy exitosa, pero ya te voy a preguntar de eso. muy anómala, muy sin referente, sin, en fin, todo se hizo en el camino. Eh, pero han pasado también cosas a nivel político, legislativo, sociocultural, que ameritan, yo creo, a esta altura, hay que volver a hacerse las preguntas. Las preguntas de hoy día en respecto a estos temas no son las de antes. Una discusión, por ejemplo, yo siempre discutía con el mundo de activistas o de gente más metida en esto, decía, ojo, nosotros avanzamos en construir una normalización respecto a este tema, que era condición sine qua non. Es bien poco sexy la palabra, ¿ya? Pero era fundamental construir una normalización, normal en el sentido no de promoverlo y que todo lo hicieran, sino normal en el sentido de, esto ocurre, podemos hablar de esto, podemos respetar a los testigos. Esa Esta es la realidad. Claro, esta es la realidad, tiene riesgo, por cierto, veamos cómo lo administramos, todo ese paquete, pero no una regulación. O sea, te lo ejemplifico así. Hoy día que pueden llevar presos exactamente por las mismas razones que en febrero del 2005 cuando se promulgó la ley de intermedio de drogas, ¿ya? Y no es que sea yo un amante de las leguleyadas y todo, pero te empecé a dar cuenta que para que ciertas cosas puedan seguir pasando y desarrollándose, puta, necesitáis modificar los ciertos marcos normativos, culturales, pero los culturales se movieron, como decís tú hoy día, weón. Y a mí me encanta que cada tanto me topo con ahí por un cabro que sabe quién soy o se entera de quién soy y me da las gracias porque él, gracias a que su papá tenía las revistas Caño en su casa, él ha podido hablar del tema y digo, puta, eso era, de eso se trató siempre esta cuestión. Pero hoy día la situación ha cambiado, los fenómenos... Pero antes de que entremos en eso, ¿en qué estáis? ¿En qué estáis? ¿En qué estáis? Bueno, estoy trabajando para el Estado Ujú. en un programa muy bonito, muy interesante que se llama el Programa de Apoyo a Víctimas. Ya. Como psicólogo esto. Como psicólogo, claro, tuve que desempolvar el título, ¿cachai? Es cosas que hace la gente normal, básicamente. Claro, Ujú. claro, pero no era fácil porque mi currículum era raro, weón, porque si ponía lo de cáñamo, me miraban raro. Si no lo ponía, decía, ¿y qué más saltos baila cáñamo? Claro, claro. Vicente, Pero que poner la verdad, adelante. Que juegue parte de las políticas que te acá llevan en la realidad. Estado pega, la wea. Sí, Me imagino. nunca te lo van a poner por escrito, pero yo lo entiendo. Parece que uno eligió el lado, Mm. el lado que creo que es el correcto, pero no era donde te iban a aplaudir, en fin. Entonces, llegué a trabajar en el programa Apoyo a Víctimas, que es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es una de las subsecretarías del Ministerio del Interior, que hace una pega muy linda, y que es curioso, yo lo encuentro poco conocido en general, o podría ser más conocido, que es un programa que ofrece asistencia psicológica, legal o social gratuita, totalmente gratuita, de manera universal, es decir, aquí no es que tú tengáis que tener ficha, o sea, Ujú. eh, de ningún tipo, a las personas que han sido víctimas de delitos violentos. O manejamos un catálogo de delitos, que son 9 o 10, que son los técnicos y jurídicamente calificados como violentos. No es que son homicidio, delitos sexuales, trata de personas, secuestros, robo con violencia, lesiones graves gravísimas. El más, comillas, y menos violento es el robo con intimidación. ¿Ya? Entonces, cuando la gente hace denuncia, nosotros las contactamos, ya cachamos cómo está, y le ofrecemos el servicio del programa. En el fondo les da contención, les da orientación psicológica, jurídica, y cuando son casos más complejos, tenemos la posibilidad de derivarlo a centros presenciales, que están los mismos tipos de equipos, con psicólogo, abogado, asistente social, y hay harto. Y solo atienden esto, no son centros especializados para atender desde la perspectiva de reparación a víctimas de delitos. Es un trabajo bien bonito, porque
puta, cuando te roban lo que sea, weón, cuando te asaltan, te violentan de ese modo, para mí yo he aprendido que no hay robo chico, robo grande, porque, weón, Sí, 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 sí. y he visto a gente que por cosas muy pequeñas que profundamente afectada, La inseguridad y lo que te puede pasar desde el cambio de condiciones. todo situaciones más complejas, en fin, es tan variable esto y en buena hora cuando la gente dice, no, estoy bien, tranquilo, perfecto, bueno, usted sabe que si tiene alguna duda, puede llamar. Eso ya es la raja, bueno. Había un ejemplo raro, a mí no me llegó nadie, hubiese sido bonito. Y, y te topáis con muchos casos, porque hay un equipo de primera respuesta y segunda respuesta. Primera respuesta es tú contactas a las víctimas, y a veces no nos llega mucha información, entonces, me dicen, por ejemplo, homicidio. Espérate, tú llegas en la mañana a tu oficina, Me asignan casos. en la mañana hay una reunión que ya te asignan todo, Puedes poner una base de datos y te avisan, aquí están tus 17 casos 17 casos al día. al día, que tenéis que empezar a 17 casos al día ya. y tenéis 3 días para hacerlo, para intentar contactar a la gente. Entonces ahí cada uno se inventa su sistema hasta que lo lográis pillar. Y vais desarrollando un arte, cómo entrarle para que no te rechazaran. Si me encontré con cosas locas, a mí los de homicidio me estresan. Cuando nos llega la base de carabineros, Creo que es normal que no, es que espérate, es que para que se entienda bien, no, los homicidios siempre son estresantes. Nos llega, nuestras fuentes que nos nutren de casos son la base de las policías Ujú, y la base de la fiscalía. Cuando nos llegan de la fiscalía, normalmente nos llega el parte. ujú, Entonces tú podéis ver la historia, ujú. ¿ya? Cuando llegan desde la policía, no veis el parte, llega el título. Ya. Entonces cuando llega un título, te dicen homicidio, porque ya me ha pasado, uno empieza a decir, ya, pero él será la víctima, Pero, que será ¿qué pero, pasa? Eso, porque ¿Pero qué te ha pasado? que No puedo creer esto de cuenta, pero ya estamos en esta. yo presupuse que era un familiar, pero resultó que era la víctima, la persona que había muerto, po, weón. No puedo ser. Weón, entonces preguntáis por el Claro, está Claudio Venegas. claro, no, y fue medio terrible para mí porque hablé con el papá y me dice, en este minuto lo estamos velando, y yo preguntando por el fallecido, weón, porque no sabía que no era, po. No sabía que la figura venía. Venía llegando a la pega, entonces no me imaginé que iban a dejar al Oxiso, weón, como víctima directa de la weá, pues sí la familia, pero en fin. Y Oye, solo para saber cómo funciona el Estado, ¿eso no se arregla en 3 minutos? O sea, no se reporta y Carabineros tendrá que cambiar la ficha, pero en verdad te están despistando. O sea, uno puede tratar de hacer lo mejor posible. anda, Ya, ya entendí, ya entendí. No depende de ti. sí, sí, no, es complicado, pero es un bonito trabajo, weón, Y en general, la gente lo tiene que agradecer. sí, la gente lo agradece incluso si no necesitan el programa. Porque insisto, cuando tú has pasado por una cuestión tan penca, weón, como que te roben, te golpeen, weón, no sé, cualquier situación así, y que alguien te llame para ofrecer tu servicio, que además es gratuito, ¿cachai? Que puede llamar la PC. El Estado se está acordando de ti, porque cuando sabéis que la Fiscalía no va a resolver el caso, que esto puede tardar años, que te puede volver a pasar, o sea, por lo menos hay alguien que te dice, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ahí lo encuentro. Y te podemos ayudar, además, o sea, si tú qué, porque mi pega no es cuestionar, o sea, si la persona, porque esta cuestión es como, si a cualquier ser humano, weón, lo vienen de asaltar, tú 3 días después vaya a estar nervioso. Obvio. No, Obvio. Es un tema neuronal, de cortisol, sí. no, claro, vaya a estar mal, vaya a estar afectado más, menos, qué sé yo, en fin. Y hay gente, tú uno le trata de explicar que eso es normal. Ujú. Esto es como la fiebre con los cabros chicos. Si tu cabro chico tiene fiebre y lo llevas al consultorio el día 1, te van a mandar para la casa. Mm. Porque es normal, porque tiene un bicho. Vaya el día 2 asustado. No, después del tercer día venga, porque antes no hay nada que hacer. Tiene que tener fiebre. Claro, ¿Cachai? claro. Mírelo, obsérvelo, qué sé yo. Entonces, a veces la gente lo entiende más fácil y se relaja, se tranquiliza, porque además uno que es, bueno, me voy a quedar pegado, aterrorizado, claro. Ahí, entonces tú le decís, no, tranqui, es normal lo que te está pasando, esto va a pasar, y podía hacer esto otro, y mucha gente ya con esos padres. Pero hay la gente que está tan ansiosa que quiere la derivación ahora, y tú le explicas, no va a servir, el psicólogo te va a decir, pero bueno, pero si se queda, perfecto, se deriva, no sé si me entendí, es con los doctores. No, es que me acuerdo lo importante que fue para mí cuando aprendí que después de que uno tenía un mal rato importante y tu cuerpo liberaba un gran shot de cortisol, la reabsorción de ese cortisol se demoraba
48 horas. Entonces, cuando uno dice, quedé podrido después de estar con esta persona, me amargó el día, Sí. es verdad. Sí. Y no hay posibilidad biológica de calmarte, sino que tienes que esperar que pase, que se reabsorba todo, y no hay magia. Así somos los humanos, así es la La biología. respuesta es súper variable, po. Es súper variable porque puede incluir una cantidad de cosas increíbles. Weón, y una de ellas, que por eso que decís tú, es súper común que gente que la han saltado o ha tenido alguna situación de ese tipo, pasan 3, 4 días y les viene el Oh. cansancio. Y les viene el cansancio y dicen, "Bueno, es como si hubiese corrido una maratón". Sí, es porque ya bajó, ya todo este rato estuviste funcionando. No, te encontrás un mundo de intervenciones. Hay cosas que siempre son... Te lo voy a contar de puro random, pero hace unos 15 años atrás, yo iba con mi bicicleta por la calle y de repente me agarra un tipo y me mete a un jardín y me amarra, me vendan, entre comillas, me secuestran. Y estoy 2 horas ahí, amarrado, manos en la espalda, venda, pistola acá. Bueno, una historia muy larga, pero te lo voy a contar corto. Yo iba a ir con mi mujer al cine y bueno, resulta que alcanzo a llegar 5 minutos antes. Y me dice, "Ay, ¿por qué te demораste tanto?". No, perdona, es que me acaban de secuestrar, pero alcanzamos a ir. Y yo estaba muy tranquilo. Mi mujer cambia de rol y me dice, pero ¿cómo estás? La cosa, veo la película, me gusta la película, duermo tranquilo y al día siguiente Ya te... sin voz. A propósito de lo distintas que son las reacciones, pero bueno, No, total. eso es ir asumiendo también las realidades y cómo nos afectan las cosas que uno No, se va a y conocer. además que cuando estas situaciones ocurren en concomitancia con otras cosas, hay gente que justo, puta, se le murió un familiar, andan particularmente sensible. Hay gente, mucha, que padece de antes trastornos de ansiedad, trastornos de angustia. Entonces, a esa gente, cuando esta cuestión le pasa, Claro, se le te sigue disparan, claro, ¿cachai? Entonces, la gente, los adultos mayores, que viven súper solos en muchos casos y que no se manejan con internet, ¿cachai? Porque tú le decías, oye, no, y usted cuando tenga el RUC de la causa puede hacerle seguimiento en línea. ¿Qué es eso? No, entonces, sabe que no se preocupe, cuando tenga alguien que lo ayude, nos llama de nuevo y ahí le vamos... En fin, te pueden llamar de vuelta. Sí, sí. Entonces, nada, es una pega súper, pues, es feo decirlo, porque eh, pero esta es una realidad que ocurre y qué bueno que haya este servicio. Mis colegas son a toda raja, bueno, hay gente súper comprometida, y asistentes sociales, abogados. Mi jefa, a toda raja. Es de verdad gente súper jugada por ofrecer todo lo mejor que se pueda, ¿cachai? Dentro de todas las limitaciones que tenía, o sea, pero es importante, weón, No, y además que te felicito. en la súper egoísta, ¿cachai? Es súper satisfactorio cuando sentís que alguien que no conocí, que hablaste con él 20, 30 minutos y lo pudiste ayudar, lo pudiste reconfortar, lo pudiste orientar en un momento que para gente es complicado, weón. Entonces, nada, te sentís del lado de los buenos. No, por supuesto, por supuesto. Oye, ¿sabes qué? Además, qué bueno saber que estas cosas existen, porque uno no tiene idea, escucha a todos los políticos hablando de la defensoría de las víctimas. Eh, O sea, metámosle más plata a las cosas que están y que funcionan bien. Y que, puta, siempre todo siempre puede funcionar mejor, pero tiene buena cobertura, buena atención, weón, es presencial, es telefónica, en fin, o sea, y ha sido bonito. Para mí ha sido bonito, además que yo hacía mucho tiempo, porque estuve dedicado a levantar los proyectos asociados a Cáñamo, la Expo Vida, etcétera. Yo no estaba al lado de la psicología más clínica, Claro, directa, el daño. el daño, ¿cachai? Y ha sido, nada, en lo personal ha sido Ahora, sí súper... tiene, y vamos a hacer la conexión luego, porque hay una cosa aquí que es interesante, cómo se va mezclando la vida. Porque cuando tú tenías cáñamo, parte de los temas importantes era como, ¿qué queremos como sociedad? ¿Y qué consecuencias está teniendo esto? Y a ver, y si no me hacen caso, aquí va a llegar el narcotráfico, aquí hay que darles cosas. Háganme caso porque yo quiero... el objetivo de las líneas de pensamiento que promovemos es disminuir la violencia, la delincuencia. Pero que quiero preguntarte una cosa, porque dentro de tu carácter de mito de los años 2000, desde la época en que yo escuchaba hablar de ti, pero es como un referente como del mundo de la izquierda y de la izquierda dura. Y eras como de la generación de Carlos Rugencina, que la gente ahora le cuelga esto, que es como el ideólogo del Frente Amplio, qué sé yo. O sea, un poquito lo mismo te podría encargar a ti en una de esas. O sea, hay una cierta, eres generacionalmente de un grupo de personas que estaba arriba de otra generación que probablemente leía la revista Cáñamo,
que los observaba, que pensaba en torno a las cosas que ustedes iban proponiendo, que eran bastante más rupturistas que si lo quiera la concertación, etcétera. Sí. No te voy a preguntar si asumes esa paternidad, pero te dejo. No, es que sería de una gratitud increíble porque no, yo no reniego, fue una época súper hermosa de mi vida, aprendí mucho, pero no, yo no, fui parte de eso durante mucho tiempo y dedicado al tema de, cuando era la zurda, era conocida como la zurda por una revista, la orgánica, no porque la orgánica se llama así mismo zurda, pero en fin. Otra revista más. ¿Tú estás metido en eso, no? Sí, No sabía. estuve ahí, pero una revista más política, que sea. Pero, curiosamente, linkeándolo con lo que decís tú, y yo quiero mucho esa experiencia y no reniego y no renegaré jamás de ella, todo lo rupturista que de hecho la zurda, la reflexión que instalaba en ese momento respecto al campo de la izquierda, lo que se conocía como izquierda revolucionaria, lo digo con un poco de pudor, porque no sé si era revolucionario. eh, eh, el tema de las drogas, yo era igual en ese mundo un bicho rato, pues, ¿cachai? Porque yo, en mi experiencia en todos estos años, yo creo que la izquierda y la derecha han sido históricamente igualmente reaccionarios en materia de drogas. No, no, siempre, porque siempre estaba la caricatura que los que se oponían a esto era como la derecha, los fachos. Sí, una caricatura fundada en muchas cosas, pero yo le recuerdo decía, los que dirigieron y erigieron toda la institucionalidad que hoy día nos rige, ¿no? Hoy día se llama Senda, la legislación que hoy día nos rige en materia de droga, fue hecha a la luz de María Teresa Chadwick, que viene del socialismo. Y Ricardo Lagos, General Presidente. O sea, ¿cuántas mujeres dueñas de casa hay presas? Básicamente, la mitad de las mujeres presas son por ley de droga. Claro. O sea, la mitad por vender un pito. O sea, presas, sin los hijos. O sea, ese es el costo social de esa modernidad. Claro, entonces yo era en un minuto cuando yo me embarco también en lo de Cáñamo, era visto raro por ese mundo. Yo no sé si era tan referente para ese mundo, yo creo que al revés, yo pues yo era lo bueno. No, era referente para el mundo más a la izquierda, más joven, más así. Pero No, puede ser. ahora, pero es que te quiero enganchar con otra cosa. Tú me decías, Pero bueno, es que yo les trataba mi discusión con ellos, porque ellos veían como que yo estaba dedicando, para hacer una síntesis, una caricatura, tiempo, esfuerzo para esto de la Cáñamo, ¿cachai? En vez de esto, ¿ya? De desarrollar, ¿no? El tema más político, ideológico, bueno, bla, bla, bla. Y yo decía, es que ustedes donde ven un en vez, yo veo un es por eso que lo hago, ¿cachai? Y ese era, pero era una weá que, entonces, nada, yo caminaba por allá, también transitaba por acá, pero hace rato que dejé, y creo que nunca fui muy fanático de nada. Yo creo que el fanatismo nunca son muy interesantes. Y ese me, y, puta, van a matar esta hueá, ¿cómo se? Yo, hay una cuestión que a mí me empezó a alejar nunca nací yo en el campo de la izquierda, no fue mi historia, lo mío fue siempre una opción. Pero algo que me empieza a alejar es cuando empiezo a ver que la izquierda es, en términos generales, porque no es titular, puta, funcionaba como una iglesia, weón. Hay papas, weón, hay dogmas, weón, hay weas que son porque son, y ahí yo dije, no, esto no, me parece muy parecido a cómo funciona la derecha. ¿eso cuándo te empezó a pasar? De chiquitito. De chiquitito, pero no había mucho donde escoger, weón, pero de chico. Pero yo veía una... Yo lo comparto, o sea, es una religión, en todas las en que a mí me formaban y qué sé yo veía un genuino intento de aporte por sacudir la cosa. Y de hecho yo creo que lo fue, la zurda de ese tiempo yo creo que lo fue. Fue un tremendo aporte. Lo que pasa es que llegó un minuto de su propio desarrollo, de su propio crecimiento, esta es mi lectura, que tenía que elegir si cruzar el umbral era superar a la izquierda. Y, A ver, a ver, a ver. y la cosa llegó hasta ahí porque los problemas eran distintos. La izquierda no tenía respuesta a muchos problemas. Y eso para mí nunca era un defecto, era, bueno, pero para dar respuesta a otras situaciones, a otras cosas, a otros modelos, ¿cachai? Yo decía, hay que superar a la izquierda. Yo creo que a la izquierda hay que hacerle un gran funeral vikingo, bueno, ¿cachai? Con todo el honor y el respeto, pero creo que ha de ser una cosa a superarse. La izquierda, y en el mejor de los términos, no es de mala onda, ni lo que es de la prepotencia intelectual, ni mucho menos, bueno, es
Yo creo que la izquierda dio todo el cubo que podía dar. Y en buena hora que lo dio porque fue un muro de contención, si no, probablemente este mundo sería quizás todavía peor de lo que es. Pero cuando yo veo a la gente que el tema es ser de izquierda y decir, no, el tema era las transformaciones sociales. Ese era el... No es la identidad, no es como decir yo soy católico, o sea, es la cosa religiosa, ¿no? Yo pertenezco a la iglesia, yo soy salvado. Exacto. Sí, porque cuando tú me decías tenemos que hacernos las preguntas de nuevo, es un tema que yo creo que es transversal a todos los grupos. Y yo me recuerdo de algunas ediciones de la revista cada año, uno veía desde la resistencia, desde haciendo cosas transgresoras. Uno veía, no te voy a decir a decenas, te voy a decir a cientos de personas que hoy día están en el gobierno, que están en el Senado, la Cámara de Diputados, que están en cargo de ministerios muy importantes, todos ahí, todos están en la revista, fotografiados con un cogollo, diciendo esto es criminalizar a la pobreza, esto es lo peor que estamos haciendo, tenemos que terminar con esta locura. Y uno ve que cuando tienen poder y capacidad para hacer cosas, mira, como si nada hubiera pasado, se olvidan de sus cosas. O sea, la resistencia les hacía mejor. Y cuando pasan a tener poder, eh, se olvidan, como que les diera vergüenza las cosas que todas las vidas pensaron, que supuestamente luchaban. Y hoy día además pasa una cosa más loca, porque buena parte de las políticas no sé si tolerancia sea la palabra, pero como de respeto de muchas de las diversidades, o particularmente el tema de las políticas de drogas, tú ves en Estados Unidos y en Europa, son banderas de la derecha, y no solo de la derecha, de las derechas alternativas, de la alt-right, o sea, de Ron DeSantis en Miami, de Trump, es una cosa de Kennedy, el encargado de salud en Estados Unidos. Es una cosa Bueno, muy... acá en Chile yo le he visto a Axel Kaiser una publicación desde la Fundación Progresa que de verdad es tan importante que cualquier persona interesada en el debate sobre el tema de las drogas y los seres humanos y la política lo debería leer porque es interesante y creo que es eso Como el trabajo de Smith Hebel, hay montones, o sea, Smith Hebel, también la escuela de Chicago, así eso parte ahí. Y es muy loco porque, mira, yo nunca he sido un tan activista como tú, quizás me ha faltado la osadía, pero en temas de libertad de expresión sí me sentí un activista. Y ser activista de la libertad de expresión hace 15 años atrás era estar con Wikileaks, con Assange, era un tema progre. Pero hoy día, si tú eres activista de la libertad de expresión, se cambió el mapa y la gente piensa que eres de extrema, o sea, como un radical de derecha porque crees que no tiene que haber censura, filtro, no tiene que haber. Pero yo sé, ¿qué está pasando? O sea, están cambiando los... Es que yo creo que... Es que a eso voy, pues yo creo que ahí tenía un buen ejemplo de cómo a la izquierda, muy bien intencionada, ¿cachai? Si eso para mí... Mi problema con la izquierda nunca han sido los principios, son los finales, ¿cachai? Ahí donde queda. Es un clásico que gente con muchos principios tiene malos finales. Esa había que hacer el aprendizaje. Pero la historia y todo. Entonces, empezó esta cosa, el mundo se desató, weón. O sea, estamos a mí me parece que me supera, yo esto lo digo como yo no me manejo en redes sociales, no, pero yo digo, esta weá se está viniendo una ola, o sea, esta revolución que estamos viviendo con el tema de internet, weón, yo ni siquiera me imagino, ¿cachai? Dónde termina, pero las discusiones se fueron quedando muy atrás, muy poco sintonizadas, y te empezaste a quedar sin respuestas, pues, weón. Y los diagnósticos eran equivocados. Yo no sé qué piensa la izquierda de la inteligencia artificial. Claro, es como... Ni siquiera sé si se lo plantean. ¿Cachai? Ni siquiera sé si se lo plantean el tema. Y es como si, bueno, esto no es donde está hablando de ciencia ficción, esto está pasando. Estoy pensando, sería interesante hacer un ejercicio de decir, ¿cuáles son los 5 temas más importantes que están pasando en el mundo en este momento? Y preguntarse, ¿qué piensan los políticos? Tú te enfocas en la izquierda quizás porque es de donde viene la tristeza o la decepción, pero no es muy distinto, yo creo. No, eso, ¿qué piensan? Si acaso piensan algo. Bueno, porque yo creo que a mí me supera, o sea, me supera, me aterra, me supera, me encanta, pero los hueones que están dedicados a implementar políticas públicas, desarrollarlas, debieron estar de cabeza en eso, porque bueno, eso va a ser otra... No, claro, estamos preocupados de si le ponemos una estatua a fulano o a mengano, o es qué tan grave es que un ministro aparezca regando con una manguera un incendio. Es como cuando pensáis en tus problemas políticos locales y de repente te enteras de que Putin acaba de resolver algo con Trump.
Y no te invitaron ni te preguntaron. Hoy te preguntaron y de ahí te va a llegar una nota y son todo lo que pasa aquí se está divirtiendo allá. Exacto, ¿no? Exactamente. O que China, weón, un día se levanta con la volada y decir hacer algo, weón, y no sé, puedes verte beneficiado, voy a cagar. No tengo idea. Dice, vamos a hacer todo de cobre, la raza no forraremos seguramente, pero si realmente eso, weón, no sé, cualquier otra weá, compadre. Weón, te puedes hacer desaparecer, weón, o sea. ¿Tú sabes cuántas cerezas come cada chino en promedio? Wow. Cada chino, 1.400. Medio kilo de cereza. Eso significa que algunos chinos ricos comen mucho más que medio kilo. Es muchísimo. Pero si de repente se les ocurre prohibir eso, por decirte una cosa súper... O sea, desaparecemos. Es que eso lo digo, es como, no se trata de abocarse ni tener autoestima, pero sí se trata de ubicarse, ¿me entendí? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cachai? Devuélvete a este pueblo, weón. Claro, Pa- cuando tienes esa posición en el mundo, tú no puedes declarar que desde este lugar, porque se me da la gana, en este país va a ser la tumba de neoliberalismo. Puedes decir, tratemos de hacer algo razonable. Como que alguien venga y a mí me dijeran, weón, Chile va a estar en la final del Mundial. Yo no soy parte de fútbol, pero No va a pasar, no va a pasar. y cuando escucho eso, que lo encuentro bonito, y la gente ahí que tiene compromiso con la selección, etcétera, pero lo que estoy viendo es literalmente un fanático de algo más inocuo como el fútbol. Pero pasa lo mismo esta weá, po. O sea, no vas a hacer la tumba del neoliberalismo desde acá. Porque lo decretes. Claro, no, pero claro, es un acto, weón, es un poco de realismo mágico, ¿cachai? Weón? Ahí Totalmente. o sea, de hecho, yo me acuerdo con los debates constitucionales de la primera vez, cuando salió por ahí la noticia, o que académicos del mundo, la weá, no sé, me acuerdo ya quién era, decían que esta era la propuesta de la constitución más super chucha avanzada de la galaxia mundial. Y dije, ¿y la hicimos acá? No vi esto. Me lo perdí. Sí, claro, que no vi Pero de que así está el mundo mundial galáctico de este universo, de los multiversos. Y ya, a mí eso yo decía, y si no, yo me detendría ahí. No es un problema de que tenga poco autoestima, pero creo que hay que ser menos voluntarista para algunas cosas, ¿cachai? Yo no que, porque las malas decisiones después tienen consecuencias, pues, weón, tienen consecuencias graves. Y las omisiones también las tienen. Pues, en política, lo que decís tú, hubimos algunos, cuando se nos consultó en su momento respecto a los programas que estaban en discusión en ese minuto eh, para la elección donde salió Boric, ¿no? Hablando, yo como siempre, hay algo que a mí me ha preguntado algo y me da lo mismo, o sea, yo a la hora de votar voto por quien yo quiero o por quien no quiero, en fin, pero es una decisión personal. Pero al momento a mi candidato que me llamaba y quería saber de esto, fuera en privado, fuera en público, no me interesaba la foto, yo no sentía parte de mi pega. Y hubimos algunos que dijimos, y se lo dijimos a distintos candidatos, si no hacen algo relativamente audaz en materia de política de droga, la ola nos va a pasar por arriba. ¿Cachai? Y después va a ser muy difícil hacer algo. Porque hoy día, ¿tú crees que el horno está para bollo para que el Boris salga diciendo y voy a despenalizar la marihuana? Eso que lo ha dicho el viejo. Claro. Ahora nadie se atreve, ahora está todo para atrás, ¿cachai? ¿No? A pesar de que tú ves que las encuestas, la mayoría de la gente sí es partidaria, Chile es un país. Quiero ver cuántas personas consumieran marihuana en Chile, por ejemplo. Mira, según los estudios del Senda, la prevalencia año que mide la cantidad de personas que consumió marihuana en el último año, deben bordear los 2 millones hoy día, pero nosotros hicimos un estudio con una fundación que teníamos un minuto, digo nosotros porque yo hice las preguntas, pero el estudio lo hizo una consultora importante como Tú Influyes, de Axel Calle, o sea, no fue una hueá por preguntando por internet a los grupos, ¿cachai? Él hizo un panel que se iba a papá, yo hice el instrumento, y él mismo me acuerdo que me dice, bueno, que había quedado impactado. Porque cuando hacía la proyección numérica, bueno, arrojaba que eran 4.2 millones de personas que se asumían, a pesar de que no era el objetivo del estudio, era una pregunta, pero arrojó eso, cuando hacía la proyección, no es que entre esas, por supuesto, un millón, o sea, un 30% de la población adulta se asumía como usuario de cannabis medicinal o social recreacional. Eran más los sociales recreacionales, pero lo medicinal con mucha gente. Y Axel dijo, yo sabía que allí se fumaba esta marihuana, pero estaba aquí de adentro.
Entonces, piénsalo. El Senda dice 2 millones, por acá nosotros tenemos estos 4, pero es una cantidad Muchísimo, mucho. O sea, importante. no da para decir vamos a prohibir y pensar que la gente en verdad va a dejar de hacer cosas. O sea, desde el punto de vista del derecho, es muy complicado poner leyes que sabes que que no, la gente no las va a respetar, que no vas a poder hacerlo cumplir. Y hacerlas además porque tienes la presión de las elecciones, no atreverte a plantear tus propuestas. A mí me da mucha risa esto de la marihuana medicinal. A mí no me gustan, de joven las veces que probé me cayó mal, y entiendo que hay gente que es distinta como en todas las cosas. em, pero esto de que toda la gente hoy día consume marihuana medicinal, es como que necesitas un carné de legitimidad para decir, a ver, los seres humanos, partiendo por el alcohol, o sea, desde el momento que el alcohol existe, tú dices, estoy dispuesto a que a pito de nada haya una sustancia que modifique mi estado anímico. Ese es el derecho civil y la costumbre milenaria. Ya sea una cosa o la otra, ya sea que, no sé, siempre han habido como cosas muy identitarias, o sea, los yuppies, cocaína, las dueñas de casa, benzodiazepina, pero no nos salgamos del tema. El tema es que no lo vas a controlar, o sea, esa fantasía, yo creo que uno de los grandes problemas de los grupos voluntaristas, ingenuos en política, de cualquier sector, pero creo que en la izquierda se ha dado mucho, es pensar que porque dices que vas a controlar algo, las armas, política cero armas, si no se puede, si no lo vas a lograr, el Estado no es tan eficiente. Vamos a erradicar el consumo de mayonesa, tú sabes que Chile es el primer consumidor del mundo per cápita de mayonesa. ¿Lo eres? Sí. Puta, también de medicación, ¿no? Y probablemente de cannabis debe ser después de Israel. Sí, estamos. Oye, pero llegar y decir y pretender que porque el Estado, porque alguien que va de turno, alguien que probablemente en una empresa no lo contrataría nada más por capacidades técnicas, pero llega y decreta que algo se acaba, que le van a hacer caso, tú dices, no. Es que sabes que quiero volver a un tema que es muy serio, que es el tema de la realidad, porque cuando tú decías esto de la Constitución y suena muy gracioso, contador, porque es gracioso, y además tenemos la suficiente distancia emocional, a pesar de que no va a pasar, es una locura, eso sí que es de alucinado. Sí, po. Pero, Pero el lado anecdótico de la weá es que era de verdad. Yo vi, amigos míos, que se la creían y lo celebraban. bueno, yo creo que así les carría una lágrima de emoción, me decía. Pero no, es que esto, fíjate, esto lo puede estar pasando. Esta es un horror en la Matrix, weón. ¿Cachai? No, Probablemente lo fue, pero, ¿cachai? No, claro, no, un problema que a mí no me guste, no un problema de voluntad. Esto es sospechoso, weón. Claro, hay que, bueno, no dicen, y estamos donde terminamos, weón, baleando la constitución de la dictadura, weón. kafkiana, tal cual. Pero es que además tiene que ver con una de las como misiones editoriales que tenía Cáñamo y los distintos proyectos en los que ha estado, que es la primacía de la realidad. La realidad puede que no sea perfecta, puede que no sea bonita, tiene luces y sombras, hay cosas que hacen mal, hay cosas que hacen bien, ¿no? Pero miremos a la realidad cara a cara. Y la economía es fome. O sea, yo no me manejo una planilla Excel, lo comentaba con otro invitado, que a mí también me da lata la economía, entre comillas, pero si estuviera en el gobierno, lo primero que te tienes que preocupar es de que los números calcen. Sí. O sea, la poesía es muy linda, pero ¿cuánta plata te queda en la cuenta corriente? O sea, ¿qué efecto hace? ¿Cuánta gente consume marihuana en Chile? ¿Y cómo ha cambiado? A todo esto, y te lo pregunto súper desde el desconocimiento, las costumbres. Yo te diría, intuitivamente se consume menos alcohol, que puede ser una cosa buena, y más marihuana, pero a lo mejor estoy equivocado. Mira, no, por eso te lo he revisado los datos últimos, Ujú. pero sobre este último punto que tú planteas, la weá que es súper loca, te voy a dar dos datos. Una weá muy técnico, Ujú. pero siempre cuando hablan de marihuana, cocaína y esas sustancias, digamos, la ventana de tiempo en los datos que te dan de consumo abarcan prevalencia año, 12 meses. Ujú. Cuando te dan los datos, que no tenés por qué saber esto, porque te lo dan bien resumido sobre el consumo de alcohol o tabaco, Ujú. te dan la prevalencia mes, esa ventana de tiempo. Ujú. Ya. Entonces la gente dice, oye, mira, bajó el alcohol. Sí, pero espérate, dos cosas. Estás midiendo un tiempo sí, porque si tú midieras el alcohol en el año, Ujú. es más grande la cantidad. Y cuando como la gente no se maneja y tú hablas de porcentaje y esos porcentajes los lleváis van los del alcohol son brutales. La cantidad de gente que se emborracha regularmente, o sea, es horrorosa. Impresionante. Y estamos hablando de emborracharse. En fin. Eh,
Y los fenómenos con respecto al consumo de cannabis también han cambiado, weón. Hoy día los aceites concentrados que se vapean, va mucho más rápido y va a seguir yendo más rápido. Es que ese es el punto. Eso también es lo absurdo de las prohibiciones, porque cuando tú estás prohibiendo, voy a prohibir esta tasa de café, no terminaste de escribir el decreto que prohíbe esa tasa Y hay otro. y ya hay 80 modelos de tasas más que tu ley ya no sirve. Eso es lo que pasa con el mundo de las drogas. Y lo otro que yo creo que es súper central, que es más desde el punto de vista del paradigma, es no comprender que las drogas son cosas inanimadas, no tienen voluntad, no tienen alma, no tienen cabeza. Lo único que la tiene, más o menos buena, más o menos mala, son los seres humanos. Entonces, cuando tú le no, esta droga es más peligrosa que esta, es, es muy técnico esa discusión, porque en definitiva, el problema, más que lo que hay son mejores y peores decisiones de las personas respecto de la droga. ¿Cachai? Porque las drogas tienen efectos diferentes en cada persona, en cada contexto. Entonces, es de devolverle la responsabilidad a los sujetos. Es decir, usted hágase cargo. Total, bueno, eso es de las cosas que a mí me llamaba la atención desde el día uno en la revista, que yo decía, ¿sabes qué? Este luego y un poco, no es un tema de hacer, de devolverle la libertad y la responsabilidad a la gente y decir, el Estado y el derecho no está hecho para moralizar ni para garantizar la vida eterna de nadie. Se han Tú, propuesto, además, ni siquiera es viable, weón, porque la única posibilidad, si es que eso fuera concebible, es transformarse en un país a lo Orwell, weón, con cámaras por todos lados, porque sería una posibilidad real, exacto, de que controlar qué va a hacer cada sujeto de una ciudad, pueblo o país a 24 horas. Sería vigilarlo. Aparte de que es inviable, no sé a quién le gustaría, weón. ay, mira, han tratado de desconectar los temas de los teléfonos celulares en las cárceles, que son espacios de deporte, y le dura un día el trabajo. No, son trabajos, o sea, yo creo que es importante reconocer las limitaciones que tiene el ser humano para controlar a los demás, técnicas incluso. Y además que se mantiene una fantasía que yo a mí me sorprende porque yo veo gente inteligente, veo gente capaz, más formal que yo, muchísimo más formal de decir, ¿de verdad tú crees que funciona esto de decirle a la gente, esto es poto pichica, que no lo hagas? No, empíricamente, Yo no sé cómo, no sé, suena hiperracional, pero es muy loca esa wea, ¿cachai? De creer que así funcionamos. mm, Todo, o sea, yo te aseguro que si tú acolchonáis todo el camino de aquí a Viña, weón, con colchones, para que la gente no choque, como somos humanos, weón, no va a faltar el weón que va a encontrar la forma de tortearse. No sé si me entendí. 100%, por supuesto. Entonces, esa idea de control es súper eficaz. Y no, además es pensar que prohibiendo los cuchillos vas a eliminar los homicidios. Si no funciona así, no tiene que ver aire en metro. Y eso está súper documentado, si uno no está descubriendo la rueda, weón, o sea, Yo creo que el problema del el tema de ignorancia que hay y de hipocresía es, fíjate que yo voy a hacerle un reconocimiento a la diputada Gasmuri por un pequeño escándalo que hubo respecto a lo que ella, entre comillas, reconoce como sus costumbres. Pero no voy a otro punto. Todo el mundo sabe que hay muchos diputados que consumen marihuana, lo dicen ellos mismos. o sea, yo soy que del closet, uno lo... Yo no quiero decir, pero sé muchísimo. Y otros, aparte benzodiazepines, mil cosas más, pero todos sabemos que hay muy pocos consumidores que sean monoconsumidores. O sea, ya, yo cuando estaba en el Consejo para la Transparencia tratamos de conseguir el resultado de los famosos test de pelo, que además son unos test que te dan muy poca información, son 2 o 3 sustancias, No dan cuenta del... no sirven para nada, son trampas, son mentiras. Así todo lo ocultaron. Pero la cantidad de diputados que presentó certificados médicos, ¿quién la vía como típica? La vía mentirosa. La vía, o sea, decir, mira, es que tengo certificados médicos. Como la nulidad para el divorcio, donde no había divorcio. Pero es como, pero todo el mundo sabe lo que está pasando, pero tiene una legitimidad burocrática. Lo que a mí me llama la atención, y me gustaría en un momento llamarla, quizás incluso invitarla acá a conversar con ella, porque ella básicamente dijo, ¿sabes qué? Lo que todos hacen, yo lo hago y lo reconozco. O sea, yo doy la cara. Y eso podrá estar en contra, a favor, podrá estar No, discutir sus políticas, pero por lo menos decir, dejemos de mentir, dejemos oye, y lo mismo, toda la gente que era partidaria de a mí la palabra liberalización no me gusta, ¿no? No. O sea, es como, ¿sabes qué? Hicimos un experimento transitorio en el tiempo que partió hace 100 años atrás, que se llamó prohibición, nos equivocamos, no dio resultado, terminemos con el experimento malo, o sea, se acabó. Pero a lo que voy es que ahora todo el mundo
hay que regular, y cuando empiezas a regular, te metes en otros problemas, en problemas nuevos, entonces. Pero perdón, tú me ibas a decir. No, a ver, dos cosas de pasado. La Gamuri es gran diputada y gran amiga, bueno, y gran activista. Lo que ella planteó a mí me pareció muy corajudo, porque ella dijo, para mí sería tanto más fácil tener mis recetas, que las tengo. ¿Lo dijo así, tal cual? Ah, no sabía, yo debo. En mis recetas, que ella las tiene y que las actualiza, Pero las recetas se ven y todo el mundo dijo, sabe eso. salto esta parte. Mm. Y estoy listo, pero no estoy disponible, ¿cachai? A que me hagan una cuestión que yo sé que no funciona, que esta bueno no resuelve nada, ¿cachai? Que está basada, es como querer resolver un problema con la solución equivocada, pues, bueno, ¿cachai? ¿No? Entonces, por ejemplo, un dato que a mí me impresionó cuando lo supe, porque crecí en esa cultura que el alcohol y manejar terrible, que lo es, pero no se me vaya a malentender, lo es. Pero cuando me meten más en serio a mirar las estadísticas, yo no tenía idea de que la mayoría de las muertes son por otro tipo de situaciones, no por el alcohol, estadísticamente, matemáticamente hablando. Claro. Son temas de velocidad, son temas de los peatones descuidados. Entonces, cuando tú haces creer a la gente que la solución es que la gente no tome, con eso baja la muerte, pero es que si no era la causa, las muertes van a seguir. No sé, Te entiendo perfectamente. Ahora, eso es aplicable a eso. Yo también he visto otros datos que me han sorprendido. Por ejemplo, la mayoría de la gente que muere en homicidios, no sé ahora con sicariato, pero antes los homicidios de riña y cosas así, era cometido por gente bajo el efecto del alcohol y donde el asesinado, el muerto, también estaba bajo el efecto del alcohol. O sea, los efectos de muerte, pero bueno, yo una vez le escuché a Juan Pablo Hermosilla, importante abogado chileno que está ahí metido en su tema, una tesis que me gustó mucho, que él me decía que Chile no se explicaría la violencia intrafamiliar si no fuera por el alcohol. sí, ¿Me entendí? hace tiempo que no le contaba la razón a Hermosillo en la geografía, que no sé si le gustó mucho, pero le cuento razón. La verdad es que Yo lo entrevisté hace muchos años, güey. Pero, no, pero volviendo al tema, yo creo que hay una desconexión brutal. Hay mucha fantasía, y el mundo que toma decisiones o que tiene en su poder la posibilidad de tomar decisiones, mm, hay una cuota de populismo en todos, y no de ahora, de siempre. Hay weas que son complejas, weón, no podía resolverlas con dos frases, ¿cachai? Con dos palabras, con dos cosas. Y yo creo que ese es un poco el problema de la política de droga, y no se quieren comprar el tema porque eh, es más rentable políticamente hacer operativos, claro. pero Y no sirve para nada y que no lo sirven para nada, weón, que es arar en el agua, ¿cachai? Que pilláis a 50 hueones, no sé, o un kilo aquí por allá, pero eso es políticamente es más rentable. no, o sea, este año no vamos a ver por montones años de elecciones. Por ejemplo, invertir en educación, pero de verdad en drogas, no en propaganda, po, ¿cachai? Y yo digo, por ejemplo, todo el mundo, no, el fentanilo, ya, fentanilo. ¿Has visto una política pública para enseñarle a la gente qué es, cómo se usa, para qué no se usa, para qué sí se usa, los riesgos? Pero están todos aterrados de que se viene el fentanilo. Yo creo que ya está acá, pero se viene la ola y no estáis haciendo nada porque son las personas al final las que van a tomar la decisión. O el TUSI, hablan del TUSI con una leyenda. Bueno, ¿qué es el TUSI? No saben lo que está todo. Yo gracias a Marcianeque, gracias a ese tipo de personas, me enteré que existía, pero claro, tú dices que Marcianeque es capaz de llenar estadios y habla de eso, y esa es la constante en sus canciones, significa que hay una realidad que yo por edad, por mundo donde me muevo, no me estoy enterando. Claro, pero la gente se dice, no, pero tengo la ley 20.000 acá. Ah, pero la ley 20.000 dice que todo esto está prohibido. Ergo, no está pasando, entonces No, duermo tranquilo. ¿Cachai? ahora yo creo que hoy día, incluso tú mencionabas que Chile, el tema de la nulidad, todas las mentiras que desde épocas de la colonia venimos con esa lógica de se acata pero no se cumple, o sea, la cosa por el lado, el certificado, pero hoy día significa muertes, o sea, esto es hacerle el juego, es subvencionar al crimen organizado, esto es inmoral, esto es muy inmoral, es muy irresponsable, o sea, no tratar estos temas con seriedad. Puedes estar en desacuerdo o en de acuerdo, pero no poner los números arriba de la mesa, no reconocer la realidad y hacerte el tonto y vivir en un mundo de fantasía, es decir que el tren de Aragua no existe, es decir que el fentanilo no existe. Así es, están matando gente con ese. Por 2 votitos, están matando gente. Ven ganas de corte de mangas. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay de hecho,
yo tengo mi convicción de por qué creo que otra regulación de otro tipo sirve. Pero para enfrentar la discusión, los datos son estos. Ya, no importa cómo llegamos acá, no importa si esto fue distinto, los datos que usted lleva haciendo, ya habíamos 60 años de provisionismo a escala planetaria, a partir del año 61, cuando Nixon se reunía la primera cruzada, etcétera, ¿ya? 61 años. En un enfoque predominante absolutamente, unívoco, monopólico, que es el discurso de la prohibición, bla, 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 bla. La guerra, o sea. La guerra contra las drogas, todo ese paquete, Sí. que se ha ido matizando, pero ese es el paquete duro que está vigente hoy en día. Yo digo, gente, y tú lees los objetivos declarados de la política pública de drogas chilena y la de Naciones Unidas también, es proteger a la salud de la población, es evitar que se propague el crimen, es evitar que se propague la corrupción, una serie de más o menos explícitos. Tú dices, llevas 60 años haciendo esto, has logrado uno de esos, te has acercado a lograr, la salud de la población está más protegida, no, hay menos crimen organizado, no, hay menos corrupción de esto, no. Entonces, solo con ese dato, ¿no será el momento de probar otra cosa? O de revisar, o de pensar en estas cosas seriamente, sin prejuicios, sin casa de brujas. Es que a mí me impresiona porque el Senda debe ser un organismo, a lo mejor me equivoco aquí en el dato, pero un rato sí lo fue, que año tras año recibe más plata y año tras año Los fracasa resultados en son sus peores. objetivos. No, no es algo personal para la gente del Senda, pero tú sí, Te entiendo. estamos haciendo esta wea mal, pues entonces, ese yo creo que es el punto. De hecho, cuando yo hablo de gente de derecha o de izquierda, que esto, hoy se ponen así cuando tú le hablas de legalizar, no sé, se le quieren de fantasma la wea, yo le digo, es súper simple. Lo que estás haciendo no está funcionando, ¿ya? No, Partida y reconoce. Claro, pero, que si yo en la población eso es distinto acá, yo lo sé, weón, pero esa es parte del problema que hay que enfrentar, pues. Yo sé que para los cabros jóvenes de Alonso Córdoba tienen más información, mejor, en fin, pero lo que tú estás haciendo no te resuelve eso tampoco, pues. Nada. Oye, ¿y las políticas de droga han ido cambiando mucho a lo largo de los distintos gobiernos? ¿Han sido muy distintas? No, no. Ese es parte del problema. Si piensa que la institucionalidad la que nos rige, la ley 20.000, se promulgó el año 2005. O sea, fue justo con la época de Cáñamo, o sea, fue... No, si salió la ley 20.000, promulgada en febrero del 2005, y en mayo del 2005 de ese mismo año, nosotros saltamos la revista Cáñamo, 3 meses después, weón, y cuando vemos la ley que sale, y no éramos tan eruditos en todos esos temas, nos dijimos, chucha, weón, depende de quién lea, weón, la revista. Claro, estamos violando como 10 de los 15 verbos que aparecen acá, weón, o sea, promover, inducir, facilitar, weón. No, si nos estamos urgidos, pues. Fíjate que, ¿sabes que a mí con quién me hubiera gustado conversar este tema? Y no sé cómo esté en este momento. Alguna vez hice la gestión. Es con el propio Ricardo Lagos, porque él es el firmante y él promulgó la ley y después se unió a un grupo de presidentes de varios países de Latinoamérica, de expresidentes, diciendo básicamente la cagamos. O sea, esto hay que echarte atrás, esto tenemos que corregirlo. Y después como que tocaron la bocina mucho rato, Sí. me pareció serio y responsable que lo hicieran. Después como que se hicieron los lesos nuevamente, pero hubo un momento de decir, de parte de ellos, decir, mira, no va por acá. O sea, No, pero yo tuve la oportunidad de entrevistar a Ricardo Lagos. después de eso, fue, no sé, debe haber sido el año 2015, ya. Y decir, ¿le preguntaste eso? ¿O le pegó le pregunté todo. ¿Ya? Y se la sacó como se la sacó el Transantiago. Dijo, no, el plan era bueno, pero se implementó mal. Ya. Me dijo, la bien weá con esto. Ya. No, la idea era buena, pero se implementó como el forro. ¿Y cuál era la idea buena? Que era esto de distinguir microtráfico de tráfico, esencialmente, de no perseguir a los usuarios, pero él dice, pero la culpa fue de los que lo implementaron. Lo hicieron muy mal y que terminaron haciendo lo que él no quería, eso que dice ahora, y cuando uno, que no es nadie, el entrevistado Ricardo Lago, tú te quedas con... ¿Podéis ponerle énfasis en la contradicción o voy a ponerle énfasis? Qué bueno que estamos al mismo lado. Yo me puse de ese lado porque en teoría, por ser chiquitito, tiene que saber qué peleas vale la abeja dar o no dar, ¿cachai? Porque no, Ricardo Lagos, y a mí me dijo en esa entrevista, y el Estado, porque el Estado la distribuyera, huevo, por estancos estatales y por legalizarlas, todas. ¿Te dijo eso? Todas. Mira. No solo la marihuana, ¿no? Si era una cosa... Hubo un momento que este debate a nivel internacional fue muy para arriba, cuando vino acompañado por los de Uruguay, etcétera. Pero los cambios, como no fueron tan rápidos, y porque no podían ser más rápidos probablemente, empezaron a pasar otras realidades, el crecimiento del tráfico entre... O sea, a lo mejor si hubiese sido más rápido, hubiese podido contener un poco mejor ciertos fenómenos del tráfico. Ahora,
ciertas, porque el crimen organizado, para el crimen organizado, el narcotráfico, por muy lucrativo que sea, es un departamento del mall. Crimen organizado maximizan renta. Ahí donde haya renta para ganar. Entonces, si algún día, hipotéticamente, tú le quitáis el negocio de las drogas porque lo reguláis, van a importar una weá que vender. Sí, pues fue. En fin, o sea, pensar otra cosa sería iluso. Pero yo efectivamente creo que ahí hay un tema que hay que sincerar la discusión de decir, saquemos las weas morales, las mías, las tuyas, las de quien sea, y digamos, lo que hemos hecho, ¿está resultando? No. Porque yo creo que todos podemos compartir el objetivo. Nosotros no queremos que la salud de la población se vea afectada. Que los cabros chicos anden drogados. Todo eso, tú decís, obvio. Pero el tema, con esto que estamos haciendo, ¿ha servido? No. Y no solo no ha servido, sino que ha tenido todas estas externalidades negativas. O sea, tengo una pregunta muy simple. ¿Cuánta gente ha muerto por bandas, en la famosa guerra? ¿Y cuánta gente ha muerto por fumar marihuana? O sea, es básicamente 0 versus miles de miles de miles de miles. ¿Y cuánta corrupción? Son preguntas casi un poco obvias que a mí esa argumentación me llega a dar lata hacerla porque es como tan trillada y tan... es tan ciego no ver la evidencia. El tema es que, sí, a mí, sí, o sea, te entiendo perfectamente porque de verdad uno dice, pero en serio, bueno, si yo no te estoy hablando de mis gustos, ¿no? No, claro. Yo creo que, es que si yo soy Estado y gasto 1.000 pesos en esta weá, los estoy votando. Si los gasto en esto. No, claro, a mí me interesa que no haya corrupción, que no haya... Oye, Y bueno, y eso cuesta llevarlo, ha costado mucho llevarlo a política pública, ha faltado voluntad política. Yo nunca me imaginé que, o sea, se mandaron los recados. Para cualquier gobierno, si quería tener algún efecto notorio en materia de droga, tenía que avanzar por el tema de la regulación de la marihuana por razones que no. porque además hoy día no tiene ningún costo. Hoy día, no. Y era una señal correcta, adecuada, y si no, iban a ver los costes que... Y yo siempre dije, bueno, a la gente decían, si quieren votar, puede haber 1.000 razones para votar por Boric, pero que ellos van a regular este tema, no hacen uno de eso. Yo nunca tuve esa idea, jamás. No. De hecho, me impactó cuando fue a hacer conducta, como se dice en la cana, frente a Kass, weón, con un examen de orina. Yo esa wea, Jamás el examen de orina. weón, aparte, pero dije, o sea, weón, nos acabáis de echar a toda la bolsa aquí. Yo no puedo, tú, miles de weones aquí no podemos porque no tenemos el papelito que dice que no consumimos marihuana. Pero si ese papelito lo tenía hasta Maradona, perdóname que te diga. Bueno, o sea, tenía todos los partidos. No entendí, weón, yo encontré. Y decía, ¿y si es tú, está el tipo este weón? Me pareció, porque no, es que es un fascista, hay que responderle. Fue la manera más fascista de responderle, fue ir a mostrarle un examen personal donde qué chucha me meto yo para adentro, weón. Porque esa no era la discusión, creo yo, ¿viste? Entonces fueron malas señales desde el minuto 1. No, yo también creo que era muy difícil que pasara. Pero déjame volver a otro momento. Claudio Venegas, 2005. Persona joven. ¿Cómo alguien se mete? O sea, ¿cuál es la motivación que hay detrás? Porque, a ver, gasto de energía infinito, marcación identitaria, o sea, tú me decías, me ha traído problemas, probablemente no te han contratado en un montón de cosas, probablemente para ganarte un fondo si también te puede perjudicar. La organización que esto tenía, si esto además le sumamos Expo y distintas cosas, o sea, si tú estuvieras en una fábrica de plástico, tú serías millonario, básicamente. O sea, ¿qué es lo que hace a una persona que se meta en un tema provocador, donde además el tema del cannabis de las libertades en ese tipo de cosas era uno, pero era un tema era una propuesta política cultural Sí. y te voy a dar otra parte de la pregunta, porque tú ves que en ese momento era disruptivo, chocaba, probablemente tuviste miles de problemas y cuéntame chascarros, problemas de tener pasado miles de cosas a esta altura graciosa. Pero tú ves que después de 20 años cambió, o sea, te sentís responsable en parte, pero partamos por eso. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué chucha le pasa a un weón para meterse en una cosa en que te van a barrer contigo, es complicado, o sea, es una actividad de alto riesgo, por decir así. Sí. Y lucrativamente había una fábrica de plástico te rentaba por Sí, no, mucho juego. claro. Me he dedicado, O sea, no fue por plata. no haber dedicado a ser psicólogo, pero Imagínate que no es, pero fuiste empresario y exitoso. o sea, en un giro, claro, yo era no, sí, fue, no, ¿por qué llega eso? Bueno, tiene que ver con mi historia de juventud más pretérita. Yo creo que
tengo alguna wea media disruptiva, porque tengo una tendencia bien natural a acercarme a esa wea, del mismo modo que me acerqué en los tiempos de la universidad a la zurda, porque la zurda en su minuto y en ese campo político era la wea más de vanguardia en términos intelectuales, no de vanguardia de que tiene fierro ni esas estupideces. Era la única organización que estaba diciendo la izquierda fue derrotada política, militarmente en todos los sentidos y hay que hacer otra wea. Eso era... O sea, hay un elemento de creador de cultura, como es el amor al futuro, lo que se viene. Sí, bueno, todo en eso, yo creo que por ahí viene un poco la forma. Y esto en particular se fue dando de manera súper natural. Yo di mi tesis para titularme, la hice en narcotráfico de mujeres, viendo que se venía como tema, cuando todavía no era tema. Perdóname que te diga, no te quiero insultar, pero es como la época de neopren, eso, ¿no? Bueno, pero sí, yo me titulé el año... ¿qué año me titulé? ¿El 98 o algo así? ¿Y qué se consumía en esa época? No, la mía fue sobre mujeres traficantes. ¿Pero qué traficaban? Marihuana, básicamente, y la pasta, el prensado también, y la pasta que se metía. Entonces era por ver cómo entender por qué las mujeres hacían eso. Pero bueno, fui usuario de sustancias de pequeño, ¿cachai? De pequeño, de chico, como todo el mundo en todo caso. Pero para mí siempre fue una weá que corría por otro carril, pero la vida profesional, casualidades me fueron llevando a un minuto a empezar a entender que había una forma de entender los temas de las drogas, que era distinto, empecé a entenderlo como política pública, empecé a ver lo que se gastaba, empecé a ver cómo afectaba la vida de las personas. Y ahí viene una weá súper humana mía personal, que es decir, bueno, ¿qué te importa qué weá me tiro yo en mi casa? A ti te tiene que importar que yo no robe, weón, que no le pegue a mis cabros chicos, que, weón, eso te tiene que importar, que cumpla con... Obvio. Pero si estás en mi casa, a mí esa cuestión siempre me generó eso. Entonces se juntaron formas de ser, información que entró en mi cabeza, pegas, ¿cachai? Malas lecturas, malas influencias, y empezó esto a armarse. Y yo como siempre tuve inquietudes políticas, porque para mí el tema, yo siempre dije, yo no defiendo plantas, ni polvos, ni líquidos, no, yo no defiendo sustancias. Lo que yo defiendo, lo que a mí me parece más interesante de la cáñamo, que para mí, esto era una bola mía, no tenía por qué compartirla a nadie más del que trabajara conmigo en ese minuto, era una súper buena excusa para hablar de cosas que me parecía mucho más interesante, como las libertades, por ejemplo, como los derechos. Esa discusión es la que a mí que estoy sin pie a la tolerancia, por ejemplo. Eso serán... Es que tengo un ejemplo. Esto es una disquisición mía, no pretendo, porque supongo que cualquier académico me podría tapar la boca. Pero a mí me carga la tolerancia. A ver, es verdad, pues dale porque a mí también... En una marcha que organizamos, ¿cachai? En una de las tantas marchas de Cultiva tus Derechos, buscando el lema, qué sé yo, y por alguna razón X, pero se me ocurrió y dije, bueno, nuestro lema podía sonar medio críptico, pero tenía que ver con algo que pasó en ese minuto. Nosotros no exigimos, no pedimos tolerancia, exigimos respeto. Yo no quiero que me aguantes. Bueno, digo, pobrecito, bueno, los hueones y los volados, los que consumen, eso como que hay que tolerar, bueno, a los gays, hay que aguantarlos. Como que te dieran en las políticas de inclusión, que tuvieran dado un espacio para entrar a la universidad, porque ya que es como... Es súper semántica y básica mi discusión, pero nunca me gusta la palabra tolerar. No, lo encuentro muy importante. Yo la weá que tolero es porque las aguanto, ¿entendí? Porque debo, por alguna razón. Pero luego hay una desvalorización y una clasificación de otro como alguien desigual y incorrecto. Entonces, yo no quería que toleraran a los usuarios de cannabis. Yo lo que decía, se merecen respeto. No son más inteligentes que nadie, weón. No son mejores personas que nadie, pero no son peores que nadie tampoco. Más. Y no son delincuentes. Es decir, con las cifras oficiales que se publican, o sea, nosotros que nos toca ser profesores universitarios, uno ve la cantidad, porque entiendo que debe seguir siendo así, o sea, a nivel poblacional, los mayores usuarios de cannabis de Chile son los estudiantes universitarios. Entonces, no, yo no le voy a preguntar a nadie, pero ya cada vez que hago una clase y tengo 100 alumnos al frente, tengo que asumir que o sea, tengo que respetarlo, punto. No es y si dan buenas pruebas les pongo 7, y si dan malas pruebas, pero... Claro, y si copian los rajáis, weón, pero hacen buen trabajo. Bueno, es que eso debiera ser. De hecho, dato nomás, solo para darme el gustito. Una de las mejores pruebas bueno, recuerda que en los años 90 el discurso era la marihuana, la escalera de las drogas, que tú vas allá, que era el camino al infierno. Una mejor prueba de que eso es falso es que la cantidad de gente en el mundo universitario que fuma marihuana es altísima. Y es una pirámide invertida.
que a medida que va avanzando en el tiempo, lo que demuestra que ni se mantienen todos hacia arriba de manera como bloque, ni pasan a otras sustancias. ¿Eso por qué se dará? Es una droga de tránsito o será porque hay elementos como biológicos que hacen que ya el efecto sea distinto? Si acaso hay alguna explicación, porque efectivamente uno Yo creo que no sé, no sé, no he estudiado el tema, la verdad. Estaba pensando en mí mismo, weón. Yo creo que la vida te va a ir, te va un poco también cambiando las prioridades, ¿cachai? Weón? Es como, debe haber algo biológico, es como que, no sé, pues, weón, uno antes, cuando era joven, weón, carreteaba todo lo más que podía, weón, y 4 o 5 días seguidos, iba ya a clase y toda la weá. Cuando uno llega a la edad de uno, weón, yo prefiero carretear los viernes, weón, ¿cachai? Para tener el sábado y el domingo para recuperarme, pues, weón. Hay algo de eso, hay algo de que, pero yo creo que es muy personal, no sabría decirte una cosa genérica. Eh, pero yo creo que en general lo que se va regulando más bien es la cantidad o la forma. o la frecuencia. Claro, la frecuencia, pero, o sea, yo creo que, o mi experiencia, weón, de hecho, conmigo mismo, yo no fumo como fumaba cuando era más pendejo, weón. Fumo notablemente menos, elijo mejor los momentos, ¿cachai? No es que lo eligiera mal antes, pero lo tengo reservado para ciertas cosas, porque, bueno, de repente no te brinca, ¿no? Oye, y en tu forma de pensar, después de haber estado 30, 40 años intensamente pensando en todo este tipo de cosas, porque además han aparecido fentanilo, han aparecido los distintos carteles, o sea, no todo es lo mismo. No, no, yo honestamente, yo, a ver, yo siempre uno se mantiene, usted de mantenerse informado porque es algo que a uno le apasiona, pero no estoy en la primera línea en este minuto en particular, ¿no? Un día que eso vuelva no lo sé, pero claro, entonces lo miro esto súper como, weón, como cualquier persona, y sí, bo, y a mí me preocupa el escenario. Yo he visto, porque te enterás, y no son datos estadísticos, esto es pura casuística, veí weas como lo del fentanilo, eh, te enteráis que en los carretes de los cabros hoy día corre harto, corre mucho, ¿Qué de cosa? todo, weón, tusi, weón, y corre muy desatado, weón, y prueban concentraciones potentes. Entonces, yo creo que es un momento, weón, que hay que, incluso la gente que fuimos o somos, hay, hay que volver a plantearse el tema, porque incluso la discusión que hay que dar ahora es weón, bastante más compleja que la que nosotros teníamos que levantar hace 15, 20 años atrás. ¿Cachai? Porque hay que hacerse cargo de estas complejidades, weón, si eso es real. Ahora, aún así, con todas esas complejidades, mm, el prohibicionismo nunca me suena como respuesta. Nunca. Eso sí, si te dijera que yo solo sé que es más complejo, ¿me entendí? Que tengo que pensar más, ¿me entendí? Que hay más derivada, pero nunca he llegado. O sea, cuando a mí me preguntan o sea, respecto a la libertad de expresión, los riesgos que tiene, me dice, pero tú eres, o sea, ¿cuáles son las cosas más complicadas que tiene? Ninguna. O sea, yo soy un absolutista y de verdad, o sea, es que decirte otra cosa sería mentira. Es decir, mira, cualquier restricción, salvo 2, 3, que todos son universales, las injurias, qué sé yo, pero no nos metamos con tonteras. No, o sea, yo creo Y me imagino que sepa dónde va. O sea, cuando tú me decías que Lagos te decía que era partidario de los estancos estatales, pero se van a robar los estancos, van a empezar a haber problemas de corrupción. O sea, bueno, no, puede ser, si a mí no, yo no digo que esa fuera mi solución. no, te digo, respecto al tema del prohibicionismo en general, sí. Entonces, y a mí lo que me asusta mucho es que el escenario es más complejo en general. Los consumos se han complejizado, son intensos, son precoces, weón, son con cosas potentes algunas veces, eh, sobre las que seguimos igual que siempre, sin control de calidad, sin educación de verdad, ¿cachai? Con un sendo, con organismos del Estado que llegan tarde con la información, Que ¿cachai? no tienen recursos y que nadie se los toma muy en serio. Y el problema no fue. Y que lo poco que hacen no lo hacen tan bien, ¿cachai? En muchos casos. Entonces, y tenéis el crimen organizado, etcétera. O sea, es el peor de los mundos para esta discusión, pero dos cosas sí tengo claras. La prohibición sigue no siendo la solución, porque de hecho es la prohibición lo que nos dejó acá. Sí. Es la prohibición, el narcotráfico es el hijo predilecto de la prohibición. Como El hijo pródigo. un amigo me decía, todavía hay un gran déficit de narcotraficantes. O sea, todavía la demanda es mucho mayor, o sea, van a haber siempre. O sea, mientras existan millones de personas que estén dispuestas a no cumplir la ley y a drogarse. Y eso es un tema más allá de si alguien es consumidor o no. O sea, a mí me parece como país
tienes que enfrentarlo. O sea, hacer políticas públicas serias significa mirar eso. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuánta plata estamos Y la gastando? respuesta no va a ser simpática porque weón, va a ser una respuesta compleja, ¿cachai? Weón? Y te va a hacer enfrentar otras cosas de la vida. Porque, a ver, en un país, O sea, lo que necesitamos es adultos en la política, básicamente. Gente que piense, pues nada, no sé. Pero mira, es que, cáchate el link. Yo no sé la estadística última, la más reciente, pero sé que es brutal. Creo que en Chile, según estudios formales, oficiales de inclusión seria, andamos como 70% de la población es, ¿cómo le llaman? Analfabeta funcional, ¿no? ¿ya? Que tienen problemas de lectura. Sí, que no entiende las recetas y todo eso. Bueno, yo tengo un problema entonces con eso. Claro. ¿Ah? Exacto. ¿Cómo le voy a explicar los efectos del fentanilo, que la mezcla, que esta weá con esto otro? El problema a todo nivel, para productividad, para todo. Eso es el problema que hay que trabajar, el problema objetivo a trabajar. Exacto, ¿cachai? Eso me preocupa, porque en un país, en una población, en una ciudad, lo que tú queráis, cuando tenéis que 70% de la gente no entiende lo que lee, tenéis un problema grave, weón, porque eso va a hacer caldo de cultivo de cualquier caga, de cualquier índole. No sé si... Sí, claro, después le echan la culpa a los líderes carismáticos de que es el problema que hay. Entonces, eso se lo limpio, creo. Eso es lo que me asusta, que no sé si estamos preparados, porque además, por razones naturales y porque hay gente que hace negocio, con negocio político, me refiero de todo tipo, Ujú. puta, hay gente que le gusta exacerbar que Sí, por supuesto, por supuesto. Y pena de muerte para todos y tal. ahora vende para allá, vende para acá, depende de lo que te venda. A mí se vea, o son todo, o un peligro. A mí cuando alguien me habla de que alguien es un peligro para la democracia, o que alguien come guagua, yo así lo descarto automáticamente por leso. Pero puta, Pero no, es lo que está pasando. es lo que está pasando y ahora que tenía un país donde el 70% de jóvenes no, o sea, no leen, no entienden lo que leen. Entonces, Bueno, en el mundo político ese isomorfismo se repite también. entonces, cuando se te juntan, se te empieza a juntar el peor de los mundos, porque la gente quiere respuestas brutales, definitivas y totales. Y es decirle, No, no es señores, no hay magia. no va a haber. Mm. Y esto es culpa, weón, de años de no la pesca, de que existe algo llamado bien y algo llamado mal. Mm. Y, ¿cachai? Y que las leyes, weón, O, tenemos o- doble leyes, o que no vienen mezclados. O sea, o que no vienen mezcladas, y la weá es súper eso, primitiva. en derecho, una pregunta típica de primer año, los alumnos te dicen, o sea, ¿qué es la prudencia o qué es la sabiduría? Y dicen, elegir el bien y el mal. No, eso es muy fácil. Si lo difícil es elegir el bien mezclado con el mal, o el mal. O sea, es si me como el tercer choripán o no. O sea, es algo de bien y algo de mal. O sea, esa es la decisión complicada. O sea, entre una comida podrida y una comida rica y fresca y sabrosa, es muy fácil moralmente y humanamente. No, sí, es que eso es un mundo súper infantilizado de algún modo, y que me disculpen los infantes, ¿cachai? De que existe, que las weas son súper prístinas, uno elige allá, el otro elige acá, entonces, weón, es como y más encima binario, la wea, ojalá fuera binario, pero, weón, la wea nunca fue binario. No, sí, nuevamente, es la negación de la realidad. Yo creo que hay un problema psicológico, un tipo de neurosis que se llama la negación de la realidad, o sea, la simplificación por vía de la fantasía. Claro, es distinto así, de repente, weón, tú puedes ver, weón, hablando, oye, regulemos, legalicemos la droga, y te dicen con un whisky, no, ¿cómo vamos a hacer eso, weón? Tienen tanto un whisky, ¿por qué la tuya sí, la mía no? En fin, porque el mundo es un poquito más simple, pero a la vez enredado de lo que lo quieren ver. O sea, la simpleza no está en que el mundo era binario, que era sí o no, que era bueno o malo. Y nos gusta esa fantasía porque como especie, tal vez yo creo que es un problema de la especie, somos medio flojos y es más fácil procesar el mundo simplificado de eso. Me hiciste recordar, no sé si tú has visto la historia de Naciones Unidas, Nixon, lo que dijiste, cuando empezó el tema de la prohibición y querían hacer los catálogos, porque no es fácil poner una cosa y otra en las listas, porque lo mismo que es droga es medicina, o sea, la ketamina es uno de los principales anestésicos que es. Bueno, y empiezan drogas duras, drogas blandas, drogas peligrosas, no, letales, no, que provocan. Bueno, y después de muchas discusiones, el único corte que pueden hacer es legal o ilegal. ¿Qué significa eso? Legal o ilegal. O sea que hay una ley que te lo tira para acá, una ley que te lo tira para allá. O sí, esto es como, y esto yo se lo escuché, no sé si es de, pero ahí tú después lo agarré al Mauro alguna vez y me encantó la frase. eh, Pues las drogas duras, drogas blandas. Yo entiendo que se entiende la gente cuando se está tomando un café y comentando estas weas. Pero hasta que alguien me dijo, es que el problema es que hay consumos blandos de drogas duras y hay consumos duros de drogas blandas. Y hay gente que tiene reacciones Sí, alérgicas. es mismo que el tabaco fuera una, no sé, que no lo es, pero No, el tabaco es la droga. En el caso mío es
lo más adictivo y desgraciadamente, lo que más me gusta, porque es requete droga y te calma y al mismo tiempo te estimula. O sea, es diabólica, No, es diabólica. y siempre uno me decía, "Ay, Josué", y lo reconozco, tengo dependencia, y la única sustancia con la que he tenido problemas, weón, regular y controlar yo, es el tabaco. Ahora ya sí estoy más controladito. Pero en alguna época yo podía salir a las 3 de la mañana a comprar una cajetilla de cigarros si no la tenía a mano. Porque la puede ser súper adictiva. Ahora, Y el también hay que preguntarse, es entender los fenómenos de la droga y de los seres humanos. Yo creo que son más interesantes porque hay una dimensión que las políticas públicas siempre han negado en torno a la droga, y por eso yo creo que también tienden a chocar con un muro. Está bien, los riesgos, está bien. Ojalá lo entreguemos de manera lo más científica y con evidencia posible, pero es negar una dimensión de las drogas, es el placer, por ejemplo. Si yo nunca he conocido a nadie que a priori quiera hacerse daño con las drogas. Podrá haber un que otro caso, pero ya que tiene otro tipo de problemas. Entonces, si no te haces cargo de esa dimensión, es como lo que te decía, si tú crees, es inventar una solución para un supuesto problema que no va a ser porque no le estáis dando, no estáis entrando. Es como cuando los cabros, yo me acuerdo en los 90, no sé si te acordás, cuando decía, la droga mata, dile no a las drogas, esas weas de muy flight que hacían en los años 90. Y resulta, yo decía, un cabro, pendejo que está fumando marihuana, y no estoy diciendo que está bien que lo haga, simplemente estoy diciendo que es la edad en que ocurre. Eh, Ves a güey, se me están diciendo que la marihuana mata y lo único que te mata es de la risa, weón. No, weón, perdí. Yo esta discusión la tuve muchas veces con el decir, a mí no me parece bien que no, la revista Cáñamo tenga más legitimidad en el mundo usuario de drogas que ustedes. claro, No está bien, eso es no, no, no está bien, no está bien. ustedes debieran pensar en eso, ustedes debieran. Pero ¿quién? Yo sigo haciendo lo mejor que creo que puedo, a las escalas que puedo. Me encantaría volver a ciertas situaciones más colectivas, estamos en eso, pensándolas, pero, pero incertidumbre total. Total. Hay que preguntar al chat que te veo. Vamos a esperar que madure un poquito y le hacemos la pregunta y la compartimos acá. Ya, oye, gracias, te pasaste. Un gustazo, compadre, un gustazo.